Bueno, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios del Gita Vajini, el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a comenzar el capítulo 17. Vamos a leer dos páginas, casi tres páginas. Capítulo 17, en la página 131. Y dice así: quien está con la mente puesta siempre en mí, quien está siempre recordándome, ese seguro que soltará su último suspiro por el centro de la cabeza y me alcanzará. Estoy tan cerca de él como él lo está de mí, mi querido Arjuna. ¿Cómo podría yo olvidar a quien nunca me olvida? Olvidar es una debilidad humana, no una característica de Dios, te lo aseguro. No hay necesidad alguna de yoga o de austeridades y ni siquiera del conocimiento, ya sea que abandones a estos por estar demasiado débil o porque a pesar de tener la fuerza necesaria no te sientas inclinado a forzarte por dominarlos. Eso no importa. Yo no pido ni yoga ni austeridades, solamente pido que tu mente esté fija en mí. Dedícame tu mente. Eso es todo lo que te pido. Si un aspirante no puede efectuar siquiera este acto de dedicación al Señor, ¿de qué será capaz en su práctica? Si me alegras que no tienes, si me alegas que no tienes la fuerza mental necesaria, yo te pregunto de dónde te viene la fuerza para dedicarte, como lo haces ahora, a ideales vacíos, a vanas fantasías, ya sean sobre la familia, la fortuna o la fama. ¿Acaso no puedes aplicar esa fuerza a esa suprema dedicación? El hombre ofrece fácilmente todo lo suyo a dañinos placeres sensoriales, pero se retuerce y protesta como si se le viniera encima una montaña cuando se le insta a que dedique sus pensamientos, sentimientos y actos al Todopoderoso. A sus ojos, la salvación es tan barata y tan fácil de lograr como las verduras en el mercado. Quiere escapar a la esclavitud con facilidad. No es mucho lo que anhela, pero si quiere ganar mucho en el campo espiritual, es- pero si quiere ganar mucho en el campo espiritual, está más hundido en la oscuridad que en la austeridad, pero desea los frutos que solo la austeridad puede ofrecer. Aquellos que son movidos por un genuino deseo de obtener el fruto, tienen que vencer todos los obstáculos y las tentaciones, todas las dudas y desilusiones, y tienen que establecerse en el pensamiento del Señor. Entonces el Señor no se mantendrá apartado. Él conferirá a ese aspirante el estado de identidad descrito como yo soy tú eres yo. Somos uno. Aham Brahmasmi. En ese estado el aspirante estará contemplando esta unicidad sin interrupción, sin interrupción. A esto se le llama el pensar en el uno. Arjuna preguntó: tú dices que este hecho de pensar solo en el uno, que esta devoción por el uno, es muy fácil de alcanzar y que no hay necesidad de tomarse ninguna otra molestia. También declaras que para aquellos que lo han adquirido, tú eres fácilmente alcanzable. Bueno, ¿y cuál es exactamente el beneficio de alcanzarte? Krishna, al oír esto, sonrió y replicó: Arjuna, ¿qué beneficio mayor que este? Esa bendita victoria convierte a un hombre mortal en un Mahatma. Tú podrás hacer también la pregunta: ¿de qué sirve convertirme en un Mahatma, en un gran alma? Escucha, el Mahatma es muy superior al hombre común. Este último está establecido en el cuerpo y el alma individual. Se identifica con el cuerpo y con el aliento, con lo particular, con la ola.
pero eso es zarandeado por la alegría y el pesar. Se eleva o cae con cada experiencia. Entre los ratos de calma y de tormenta, muchas ventarrones lo hacen tambalear. El Mahatma está libre de toda experiencia dual, está por encima y más allá de ello. Se ha liberado de la identidad con lo particularizado. Está en lo universal, lo eterno, lo inmutable. Está absorto en el ser autoexistente y no en el ser individual. Él sabe que el Atma no es una entidad limitada. Siente que se extiende más allá de todo límite. Está libre de toda mácula de inercia y actividad. No es torpe ni es arrastrado por el deseo. Tiene conciencia pura, inafectada por el apego o el odio. Hay muchos que hoy día se consideran a sí mismos como tales, pero no tienen pureza en su corazón y su conciencia está manchada por la vileza. Los puros de corazón no tienen más nacimientos ni más muertes. No tienen obligación de aparecer nuevamente sobre la tierra. Sin alcanzar esa pureza, no podrás escapar de la ronda de nacimientos y muertes, por muchas que sean tus acciones meritorias, por muy elevado que sea tu estado espiritual y por muy glorioso que sea el cielo que hayas alcanzado. Solo aquellos que están perpetuamente en esta absorción en el ser autoexistente pueden alcanzar ese eterno yo y ser liberados de la cadena, fundiéndose en mí. Después de esto, Arjuna expresó otra duda que le preocupaba. Preguntó, si es así, ¿por qué los Upanishads declaran que aquellos que alcanzan el cielo, entre paréntesis Brahma Loka, no necesitan volver a nacer? Por favor, aclárame quiénes son exactamente los que son liberados de este ciclo de nacimientos y muertes. Arjuna, hay dos clases de liberación que se mencionan en las Upanishads. La liberación instantánea, Sadhya Mukti, y la liberación alcanzada paso a paso, Krama Mukti. A la liberación instantánea también se le llama la liberación con unidad absoluta. Para ganar esta, nadie necesita aspirar a cielo alguno. Este se obtiene de inmediato y no por etapas. La liberación así lograda es una conquista para siempre. Las demás están expuestas al cambio. Cuando el efecto del mérito adquirido se agota, el cielo tiene que abandonarse y la vida sobre la tierra empieza de nuevo. Tales almas no conocen ninguna fusión. Solo aquellos que logran la unidad absoluta se funden y se vuelven uno con lo eterno, con lo universal. Es decir, interrumpió Arjuna, que las almas que logran la unidad absoluta son destruidas, ¿no es así? ¿O hay alguna diferencia entre la fusión y la destrucción? No, Parta, la fusión no es destrucción. La fusión se presenta cuando uno se vuelve invisible. Eso es lo que ocurre cuando una cosa es destruida, se vuelve invisible, ya no podemos verla. Pero ¿cómo puedes declarar destruida una cosa por el solo hecho de que ya no puedes verla? No, un terrón de azúcar o un pedazo de sal que se coloca en el agua desaparece. Ya no puedes verlo, pero ¿puedes decir que ha sido destruido? ¿O bien dices que se ha fusionado? Está ahí, así lo atestigua el sabor. Ha perdido la forma, pero está presente con su característica, su guna. El alma individual también se funde así en Dios, no se destruye. Cuando el alma individual no se fusiona de esta manera, podrá, cuando mucho, vagar en el cielo y la tierra, mereciendo la vida en el cielo por algún tiempo y descendiendo de nuevo a la tierra para realizar ulteriores esfuerzos hacia la salvación. Y acá vamos a cortar por ahora porque está más que intenso lo que leímos de interesante y sigue abordando este tema y de cómo morir y demás, pero Albina, te vamos a dar paso para que ya empieces a expresar lo que sentí y después los demás compañeros, bienvenidos los que se fueron sumando. Y antes que empiece Albina, para mí, yo lo dije varias veces en el yoga basista también, que esto para mí fue una revelación lo que dice, porque uno
según nuestras creencias cristianas, el cielo lo tomaba como algo eterno y definitivo, como un sin retorno, ¿no? Y acá por lo que dice, y lo que hemos estudiado en el Bhagavad Gita, en el Yoga Vasista, uno va al cielo, cosecha sus buenas acciones y vuelve de nuevo a encarnar. O sea que al cielo también van hasta las malas personas, entre comillas, los pecadores, los viciosos y demás. Obviamente que no van directo al cielo, antes pasan por otros estados, pero van al cielo a disfrutar lo mucho o poco que hicieron. O sea que ese cielo es para todos, pero no es definitivo. Eso para mí Sí, fue esclarecedor, sí, o sorprendente, en perdón. sí, eh, en realidad sí, sí, es así. Eh, lo del cielo y lo del infierno eh, también fue algo creado por el ser humano para en los comienzos, cuando todavía no teníamos la capacidad de aprender profundas verdades. Es como al niñito, los que tienen hijos, ¿no? Cuando va a tocar algo que le va a hacer daño, la mamá o el papá se lo explica de una manera que él pueda entender, pero yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi hermano y yo, muy chicos, a mi hermano que le gustaba investigar desde muy chiquito, por eso rompía todos los juguetes también para ver qué había adentro. Quería siempre lo que tenía a mano, un clavo, un alambre o algo, meter en el enchufe. Y mi papá o mi mamá, aparte de darle un chirlo en la mano, que en ese entonces, viste, se arreglaba con un chirlo, le explicaban que le iba a agarrar la electricidad y que se iba a morir. Y yo que era poquitito mayor que él, primero que no tenía idea de la muerte, segundo que tampoco de la electricidad, ¿cómo podía ser que si se enchufaba la radio y la radio funcionaba o la plancha a mi mamá y funcionaba, cómo podía ser algo dañino? Pero a medida que uno va creciendo, va comprendiendo. Y esto es lo que pasa también a nivel religión, ¿no? En un principio las cosas fueron explicadas de una manera que pudiéramos entenderla. Eh, Había sí personas que estaban capacitadas para comprenderlas. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque Jesús hablaba para todos, para los miles que lo seguían, pero sabía que muy pocos iban a comprender lo que él decía. Y Y Jesús dice, justo ahora que viene, ¿no? En ese jueves santo, cuando el jueves se celebraba la Pascua este, judía, la Pascua hebrea, eh, Jesús después se retira al monte de los olivos, y esto lo cuenta Juan. Juan, que fue el que estuvo al lado de Jesús, y yo supongo que Juan lo ha seguido sin que Jesús se dé cuenta y pudo escuchar todo lo que Jesús decía en esa oración muy, muy larga que le hace al Padre. Y en una parte Jesús le dice, te pido por los que aquí quedan, por los que aquí dejo, para que ellos lleguen a ser perfectos como tú y yo, y lleguen a ser uno como tú y yo. Fíjate vos, allí no está hablando ni de cielo ni de infierno, sino está hablando justamente de esa fusión que nos habla aquí Krishna.
esa oración, que se la conoce como oración sacerdotal, pero es una oración para todos, que ya, como digo, es muy, muy larga. Jesús está expresando lo máximo al Padre en una conversación con el Padre antes de ser eh, capturado. O sea que después, como de algún modo hay que mantener a las ovejas en el redil, ponerles, ponerles un alambrado, postes, cañas, algo para que no salgan de ese lugar y se pierdan. La única manera era explicarlo de una manera que pudieran entender, ¿no? Si se pecaba o se erraba el camino, porque pecar es errar el camino, íbamos a ser castigados o premiados, castigados con un infierno y premiados con un cielo. Si hay un cielo, tiene que haber un lugar donde van los que son castigados. Después con el tiempo se fue buscando paliativos. Entonces, porque van surgiendo preguntas con el paso de las centurias. Entonces, ¿a dónde iban los que no eran bautizados? Entonces se crea el limbo, un lugar donde no se sufre ni se goza. Imagínense eternamente en un lugar así solo porque no se fue bautizado. Eh, Luego el purgatorio, porque hay cristianos que podían morir, que habían tenido algunas faltas, pero que no merecían un infierno eterno. Entonces, ¿a dónde podían ir? Y a un lugar llamado purgatorio, donde se purgan todas las cuentas, las deudas pendientes, ¿no? Para el purgatorio era un paso al cielo. Y así se fueron creando. A medida que el hombre iba adquiriendo mayor conciencia, tenía mayores preguntas y dudas. Y había que ir subsanando esas preguntas y dudas. Es aquí que surgió la pregunta también de que María no había sido bautizada. Entonces, ¿a dónde fue María? ¿Eh? Gran pregunta, ¿eh? Tal vez a nosotros hoy nos parezca algo tonto, porque tenemos ya un conocimiento, pero se hizo esa pregunta. Entonces se dijo que María también nació inmaculada. Por eso tenemos el día de la Inmaculada Concepción de María, Inmaculada Concepción de María. Es decir, el ser humano siempre, cuando no encontraba una respuesta profunda, trataba de alguna manera, de dar una explicación. Pero así es el camino, no es que estaba mal tampoco, no podemos juzgarlo. Pero nosotros, este grupo y muchos, ¿no? Los devotos de Baba, que tenemos el sagrado conocimiento, los mensajes que él nos ha dejado, podemos ya tener una apertura de conciencia, de mente, como para que podamos comprender. Y Arjuna estaba en esta instancia, estaba capacitado para comprender. Fíjense que todo esto que Krishna le está diciendo a Arjuna y las preguntas de Arjuna a su vez, que algunas me hacen reír, ¿no? Porque parecen inocentes y no lo son, se lo hace en el campo de batalla, cuando estás a un pasito de la muerte. No, no se sabe en un campo de batalla si uno va a salir vivo o no.
Y todo esto se lo está diciendo allí sobre el filo, porque de otra manera no nos hacemos la pregunta, la muerte nos parece algo muy lejano. Y acá en estos párrafos yo estaba diciendo, no se puede obviar nada, porque es todo tan, pero tan profundo y tan interesante y tan fácil que parece. Comienza diciendo, quien está con la mente puesta siempre en mí, quien está siempre recordándome, ese seguro que soltará su último suspiro por el centro de la cabeza y se me alcanzará. Parece tan fácil estar con la mente puesta en Dios. Y dice algo muy que me llega al alma, ¿no? ¿Cómo podría yo olvidar a quien nunca me olvida? Eso me parece de una ternura infinita. En realidad no encuentro la palabra, porque ¿cómo podría yo olvidar a quien nunca me olvida? Dice Cristo. Olvidar es una debilidad humana, pero no una característica de Dios. Y también le dice que no hay necesidad de austeridades y ni siquiera del conocimiento, ¿no? Solamente con tener la mente puesta fija en Él. Pero nosotros gracias al conocimiento, o yo gracias al conocimiento, a lo que Baba me fue enseñando, puedo saber que tengo que tener la mente fija en Dios, porque la mente es lo que queda. El cuerpo se desintegra, vuelve a sus elementos, pero la mente siguen renacimientos y muertes. Justamente si no tengo la mente puesta en Dios. Y dice, dedícame tu mente, eso es todo lo que pido. Todo lo que pide, eso también me llega al alma, porque parece que nos pide tan poquito, y sin embargo es todo. Si un aspirante no puede efectuar siquiera este acto de dedicación al Señor, ¿de qué será capaz en su práctica? Algo tan sencillo y fácil aparentemente como tener la mente puesta en Dios. A mí me llega mucho este capítulo por obvias razones, ¿no? Pero me dan ganas de llorar, Horacio. La verdad que a mí me llega al alma lo que dice Krishna, porque lo dice con una amorosidad, con una ternura, con una compasión, como yo no sabiendo de qué manera expresarlo para que podamos entenderlo, para que yo pueda entenderlo. Y, y para terminar, ¿no? Porque ya te digo, habría cada párrafo para desmenuzarlo. Dice, aquellos que son movidos por un genuino deseo de obtener el fruto, tienen que vencer todos los obstáculos, las tentaciones, dudas y desilusiones. Tenemos que vencerlas. Horacio estuvo 2 meses en el internado y yo 2 meses internada con él, durmiendo sentada, que dormía, les puedo asegurar, no es que sufría. Insistimos en YouTube, los que escuchan Horacio, tu esposo, Sí, no mi este Horacio esposo. peladito acá. Hay varios Horacios, sí, Horacio mi esposo.
Yo sabía que eso no tenía que provocarme ni dudas ni desilusiones, y que sí era un obstáculo que yo tenía que vencer. Y me aferraba a lo que Baba dice, amen mi incertidumbre, porque no sabía si Horacio iba a salir, si iba a sanar, si se iba a componer. Tuvo varios inconvenientes, como lo está teniendo Marcos también. Salió, por la gracia de Baba, y Marcos también va a salir, está saliendo. Pero yo me aferraba, yo le decía, Baba, para vos es tan fácil, ame mi incertidumbre, pero a mí me cuesta, pero me aferraba a eso, amar la incertidumbre, no saber qué va a pasar y qué significa amar la incertidumbre es aferrarse a Dios, que sea lo que Él decida, porque lo que decida va a estar bien. La Aún entrega, ¿no? la entrega, exactamente, aún, esa es la entrega, sí, ahora, aún cuando a uno le cueste y tenga el deseo de seguir teniendo al lado al ser que uno ama. No es fácil, no es fácil vencer los obstáculos, no es fácil vencer la, bueno, las dudas y las desilusiones. Las dudas pueden ser en realidad, o en mi caso, siempre son respondidas. Desilusiones no tengo y tentaciones a esta altura tampoco. Y dice, tienen que establecerse en el pensamiento del Señor. Entonces el Señor no se mantendrá apartado. Yo soy tú eres yo, somos uno. Y eso era lo que pensaba continuamente. También pensaba que era una con Horacio y que si Horacio dejaba este plano, seguimos siendo uno, porque en realidad lo que queda es el cuerpo, algo que se va a desintegrar un día u otro, como vos dijiste al principio, Horacio, no sabemos cuándo y en qué momento, pero va a llegar. Entonces, Baba ay, perdón, Arjuna le dice, tú eres fácilmente alcanzable. Bueno, él dice que es fácilmente. ¿Y cuál es el beneficio de alcanzarte? Bueno, esa parte me hizo reír, porque qué mayor beneficio que alcanzar a Dios. Y Krishna le responde, por supuesto. Así que dejo aquí para escuchar a los demás hermanitos y hermanitas que me ayudan y me ayudan también a recorrer este camino hacia uno mismo, porque el camino es hacia uno mismo, que paradójicamente es el más difícil. Zaira. Sí, tal cual, qué lindo, Albina, muchas gracias. Si bien a Dardo te dejamos siempre en medio para el final, ahora te voy a pedir, Dardo, que si podés seguir vos, porque chateamos en la página 133 cuando habla de dos clases de liberación, ¿no? Una, digamos, podríamos decirles con retorno y otra sin retorno, ¿no? Y siempre, ahora vos, Dardo, que sos bastante analítico, estudioso, nos puede ayudar y lamentamos que no esté Marco Erice también para expresarse. Pero a mí siempre me resonaba mal, por ejemplo, cuando desencarna algún hermano y se le ponen los epitafios de la organización SAI, se fundió con SAI, se fundió con SAI. Y yo digo, no podemos poner se fundió con SAI. ¿Qué sabemos si se fundió con SAI? O sea, ese sería nuestro anhelo, pero no si se fundió, se murió tal, se fundió con SAI. Pará, capaz que no, y más que probable que no, porque fundirse con SAI sería la segunda liberación, es algo ¿no? No excepcional, pero minoritario. No sé qué sentís, Dardo, si nos puede ayudar a esto. Sí, buen día para todos. Bueno, aprovechamos a mandarle saludos de acá a Marcos, de parte de todos, que tenga una pronta recuperación y bueno, no tan dolorosa. Vamos a ver que Sai ponga ahí energía completa. Bueno,
Sí, Horacio, con este tema está confuso. Krishna, incluso Baba, tira un poco las cosas dispersas y por ahí Baba nos pone nombres en sánscrito como para ordenarnos un poco. Si lo recordamos, nuestra mente va a ir inmediatamente a esa definición o concepto. Pero bueno, más o menos para ordenarnos un poco. Esto arranca, esto me hizo recordar que un repaso hay que hacer a los 14 mundos. O sea, no sé si ustedes escucharon alguna vez, en el yoga basista lo vimos también, los 14 mundos, que sería lo que la cosmología hindú pone eh, como si fueran planos de existencia, ¿no? Ah, incluso vamos a leer un poquito acá que nos aclara un poquito la duda en este libro del Bhagavad Gita para todos que tenemos como el original, ¿no? Nosotros. Pero vendría a ser así. Pasaría como que la liberación, lo que nosotros llamábamos Jivan Mukta en el yoga vasista, acá también lo nombra Jivan Mukta, en el caso de la primera clase de liberación. eh, y la segunda clase de liberación, bueno, es paso a paso, trabajando mucho. ¿Qué pasa? Todo el que se libera llega a Jivan Mukta, es decir, con un cuerpo. Si me libero, ya pasa a ser un Jivan Mukta, un liberado en vida, en el Con cuerpo. cuerpo, en cuerpo y en este plano. En este Claro. plano, como podemos tener a Ramana Maharshi, Nisargadatta, eh, Ramakrishna, bueno, toda esa gente, es decir, siguen existiendo acá y están. Pero cuando termina ese cuerpo, se acaba, la vida de ese cuerpo termina porque el ciclo natural solo hace que se acabe, los elementos del cuerpo vuelven a la tierra y ese ser que estaba individualizado ya dejó de ser individuo desde que se liberó con cuerpo. Y simplemente es esa parte del atma que estaba en el ser, por así decir, se funde como la gota que de agua del océano se tira dentro del océano. ¡Pum! Se funde. Saibaba lo explicaba con un muñeco de sal. Vos armás un muñequito de sal, lo tirás adentro del océano y se, se transforma en la misma agua del océano. No cambió. Acá incluso da el ejemplo del azúcar y la sal, que la pones adentro de un vaso de agua, algo así decía, Sí, y que parece que no está, pero al probar te das cuenta que está. claro, cuando le explica a Arjuna que no es destrucción del ser, es fusión, se funde, la palabra fusión es mejor todavía, se fusiona con el ser absoluto Brahma. Pero ¿qué pasa? Acá hay que diferenciar de la segunda liberación. La instantánea es esa, ¿no? Que la llamó Sadhyo Mukti y también da otro nombre, liberación con unidad absoluta, lo que estamos hablando, ¿no? Que se funde con el mar esa gotita, Kaivalya Mukti. Bueno, y yo esa palabra Kaivalya la escuché en algunos mantras o canciones, y cuando voy a investigarla resulta que dice que viene de una raíz que es eh, Kaivalya, o justamente, que es como soledad total. Soledad total porque ya sos la misma conciencia infinita, no hay otra cosa. No es un tipo de soledad que uno en el ser individuo está triste porque está solitario, nada que ver. Es la soledad y la paz absoluta de la conciencia infinita. Entonces, eso por un lado, pero como a lo mejor eso es muy difícil porque hay que abandonar los deseos, las desilusiones, por acá hablaba, ¿no? De los obstáculos. eh, Acá, al principio, en la página 132, la segunda página. Dice que son muchas pruebas, es decir, hay que pasar muchos obstáculos, muchas tentaciones, nos agarran dudas y muchas desilusiones. Eso es de importante, ¿no? Pero los que tienen un deseo genuino de enfrentar todo eso y seguir adelante recordando a Dios, esos son los que van a llegar al estado de comprensión y de vivencia de que son uno con Brahman, de que son Brahman mismo. Acá lo llama Aham Brahmasmi. Yo soy tú eres yo somos.
somos uno, es decir, como que empieza en su propia vida actual a fundirse en Dios, es decir, lo va comprendiendo y lo va trabajando, pero muchos no queremos o no quieren saltar tantos obstáculos que tiene esta vida y las vidas que seguirán y las vidas que nos antecedieron. Y muchas desilusiones. Aparecen muchas desilusiones en esta vida porque siempre va a estar la dualidad esa de la pérdida, la ganancia, la conquista, la derrota, la enfermedad y la salud, y siempre vamos a estar tironeados por eso. No va a haber forma. Entonces, como encarar eso de golpe, uno tiende a decir, bueno, pero yo no puedo, yo voy de a poco. Bueno, ese es el otro tipo de liberación, que lo llama Krama Mukti, la liberación alcanzada paso a paso. Entonces, la divide en dos. El que fue a fondo en esta vida y liquidó todo y no le importó más nada que fundirse en Dios, y lo logra salteando todos los obstáculos y las pruebas y los problemas y la muerte de parientes, amigos, lo que sea, ¿no? Y la otra que va paso a paso para no enfrentarse a todo esto. De hecho, hay mucha gente que dice, no, como que tiene la decisión, vamos a suponer, quisiera fundirme en Dios en 3 o 4 vidas más, no, no de golpe, qué sé yo, para no sufrir tanto, porque puede venir mucho karma eh, acumulado que se tiene que eliminar, vamos a suponer, es decir, todo de golpe. Y en eso tienen razón, porque Baba una vez dijo que una mujer en el Ashram le pidió la liberación. Baba, la liberación, yo quiero la liberación, pero no, no querés un marido, otra cosa. No, la liberación, la liberación, la liberación. Y Baba se enojó porque supuestamente a la mujer le faltaba varias vidas más y le dijo, ah, entonces querés todos estos desastres en tu vida, y le empezó a nombrar cosas horroríficas que le iban a pasar en la vida, ¿no? Como que lo iba a tener que enfrentar por querer licuar todo un karma de golpe en una vida. La señora se asustó y no le dijo, está bien, baba, ¿no? Como vos digas todo. Entonces, ese sería el paso a paso. Uno retrocede y dice, no, no, yo lo voy a ir haciendo de a poco, lo va consumiendo al karma en varias vidas y como que se le aminora las complicaciones, pero no es tan así porque puede ser que tengamos de todo, aunque nos falten muchas vidas, es decir, no necesariamente, o puede ser al revés, puede ser que nuestro karma ya está prácticamente agotado y pasan algunos obstáculos más, algunos problemas más, y nos liberamos, es decir, nos fundimos. Esa Pero- historia es linda, yo recuerdo haberla leído en la Saibaba Magazine, que Saibaba se dio vuelta y la miró fija y fijo y le dijo, ¿estás preparado para mi gracia? ¿Sabés lo que es mi gracia? Y ahí le empezó a nombrar todo esto. Y agarró y cuentan los que presenciaron eso, la mujer se sentó, como diciendo, voy a pagar en cuota. Sí, sí, a mí mismo cuando yo tuve la experiencia en el Arran estuve la primera vez 2 meses, la segunda 4 meses. Yo me acuerdo una señora que vivía yendo al Arran, me dice, pero vos estás loco, ¿no sabés lo que es 4 meses adentro del Arran trabajando en la transformación y en la purificación? No, no estoy loco, yo supe lo que era, porque te pasaba de todo, de todo, digamos, malo, entre comillas, para el individuo, ¿no? Porque seguimos con el ego que no le gusta que le pasen acontecimientos desagradables, y bueno, para el ego eran malos. Y eso mm, nunca lo había visto en esa dimensión yo de que te Claro. pasen tantas cosas desagradables o malas o problemáticas, todos problemas que resolver infinitos. Y sin embargo, había un estado en el Ashram, había un estado de paz adentro, por fuera todo esto, pero el estado de paz te daba la fuerza para resolverlo. Y uno, cuando volvió del Ashram, eso continuó acá, continuó. Eh, Hubo muchos problemas en mi vida de todos los colores y tipos, y estamos hablando del año 2010 y duró muchísimos años, yo lo pensé como una quemada de karma impresionante, acelerada, ¿no? De salud, de todo lo que se imagina. ¿Y qué pasa?
Y yo dije, no sé si yo lo quiero enfrentar o no lo quiero enfrentar. Es lo que es lo que es. Entonces lo dejé correr y así llegamos a este punto, ¿no? Pero bueno, pero volviendo al tema de la liberación paso a paso, acá se presenta una confusión porque Krishna un ratito antes le dice a Arjuna, eh, primero tenemos que aclarar esto. Hay personas, cuando hablaste de los cielos, Horacio, del cielo y que ya estaba todo alcanzado con ese cielo que creen las religiones, y no es así, hay personas que dicen yo hago todo bien para irme al cielo y ya está. Pero el problema está para nosotros, yo digo un problema porque para otra gente no lo es, retornar a la tierra. Aunque no crean en la reencarnación, retornan a la tierra para vivir otras experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez se vuelven a enfrentar con los problemas que todos ya conocemos. Eh, ¿Qué pasa? Hay otras personas que sí reconocemos que existe la reencarnación, que hay que volver a sufrir en este plano, hay que volver a enfrentar todo, hay que pasar por la dualidad y ya estamos cansados y decimos, no, yo no quiero esto. Entonces, tanto sea por la liberación directa, como la llamaba acá, instantánea, o paso a paso, queremos seguir avanzando, no nos conformamos con el cielo. Por eso Krishna le dice acá a Arjuna en esta parte, que si no alcanzamos esa pureza de corazón que se habla y de la conciencia pura, no la alcanzamos, no podrás escapar de la ronda de nacimientos y muertes. Ya sabemos, volvemos al samsara, ¿no? Al ciclo de nacimientos y muertes. Entonces acá está, hay gente que le interesará o no le interesará salir de la ronda de nacimientos y muertes, porque eso es así, no hay escapatoria. Entonces ahí Arjuna se confunde. Ay, qué lástima que se le cortó Horacio, se desconectó, pero vamos a seguir. Eh, Justo él que quería escuchar esta parte. Perdón, hermanos queridos, que justo se me cortó acá internet. Gracias, Dardo. Ok, Dardo buenos días. no te estaba esperando. Sí, Te estábamos esperando, Horacio, para poder aclarar un poco más este tema. Sí, sí, se me cortó internet, perdón. Claro. No, no, y vos justo querías escuchar esta parte. Estábamos, no sé, en donde si la gente quiere o no quiere escapar de la ronda de nacimientos y muertes, porque Ujú. si no se vuelve a enfrentar los mismos problemas. Y justamente un verso del capítulo 8 creo que es, a ver, de este Bhagavad Gita original, eso nos lo recuerda cada rato, ¿no? Sí, capítulo 8 y dice el verso 15. Este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento y evitarás la muerte. Bueno, y esto Baba se cansó de decirlo. Y volviendo al tema, Horacio, que estaba diciendo yo justo que Arjuna se confundió cuando Krishna le está explicando, porque un ratito antes le dice que sin la pureza de corazón no puede salirse de estos planos y llegar a fundirse en él. Y acá está lo importante, que le dice, por muy elevado que sea tu estado espiritual, y por muy glorioso que sea el cielo, ahí lo nombra, que hayas alcanzado. ¿Por qué dice esto? Porque ahí volvemos a los 14 mundos. Hablando de los 7 mundos superiores y los 7 inferiores, acá nos interesan los 7 superiores. El básico y el primero es el que estamos ahora, que lo llama Buloka. Y tenemos, ¿se acuerdan el Gayatri Mantra? Bur, Bhuva, Svaha. Bueno, esos tres planos, la gente común que hace buenas acciones, qué sé yo, va a la iglesia, no hace daño, se rige por las escrituras, va al cielo y vuelve, va al cielo y vuelve, y ahí está, en ese Swarva, donde disfruta de los placeres, hay cosas lindas, habita Indra, ¿no? El rey de los dioses, de ahí, bueno, va y viene todo. Pero acá hay que seguir unos niveles superiores de existencia hasta llegar al Brahma Loka. Y ahí está la confusión,
que tiene Krishna, Arjuna, porque le dice, pero si en los Upanishads dice que llegás al Brahmaloka y ya está, ¿no es cierto? Dice, declaran que aquellos que alcanzan el cielo, y ahí dice Brahmaloka, que sería el séptimo nivel superior de esta esfera que nosotros vamos y venimos, de este universo, vamos a decir así. Eh, por favor, aclárame. Y después viene explicando las dos clases de liberación. Lo que pasa acá es lo siguiente. Cuando llegamos a ese Brahma Loka es porque lo venimos haciendo por etapas, como dice la segunda clase de liberación, paso a paso. Es decir, vamos, venimos. Cuando llegamos a ese al cielo de Swarga, ni hablar, vamos y venimos mil veces hasta que nos demos cuenta de que tenemos que ir a niveles superiores, porque ya sentimos el cansancio de ir y venir y experimentar la tierra y el cielo, aunque no lo recordemos, lo sentimos. Entonces, buscamos algo superior. Bueno, pero ese Brahmaloka, si bien dice, como dice acá los Upanishads, y Arjuna le dice, ojo, que los Upanishads dicen que sí te liberás. Krishna le aclara acá que dice sí, pero también es un plano superior de existencia que sigue estando dentro de este universo conocido, pero más allá estoy yo, está Brahman, y tiene que seguir saliendo de este plano. ¿Se acuerdan del Yoga Vasista que decía que había muchos Brahmas, creadores de universos, infinitos universos? Todos mandados por Vishnu, ¿no? Como el ser, como el Señor. Bueno, entonces, si estamos dentro de este universo, hay que salirse. Por eso Krishna insiste que hay que llegar a él y no quedarse ni siquiera en el Brahma Loka, que es el cielo más superior, ¿no? Como lo nombró acá. Por muy glorioso que sea el cielo que haya alcanzado. ¿Por qué? Porque entre todos esos planos superiores, seguimos estando como en lo material, digamos así, aunque sea sutil, ¿no? Porque hay pensamientos, porque hay sentimientos, y aunque en los planos superiores vamos a trabajar también por lograr esa liberación, seguimos el paso a paso, muy probable que se siga avanzando, pero acá lo que pasa es que no se sabe, porque por ahí puede haber cosas que nos hagan retornar, aunque estemos en un nivel superior, ¿no? Eso hay que estudiar todo ese tema de la cosmología pero en la forma esotérica o como lo están explicando ellos, ¿no? Así que, bueno, lo puedo dejar por ahí, Horacio, por ahora y Qué bárbaro, cualquier qué profundo. Y bueno, insisto nuevamente, qué lástima no está Marco Erice para ayudarnos a comprender, porque esto de las fusiones y se fundió con Dios es algo. Y acá dice que hay una que sí, que es una, como con la liberación así lograda, es una conquista para siempre, o sea que hay liberaciones que no son conquistas para siempre, como vos bien decías, va y venía. Pero bueno, es un tema que uno quiere abordar y nos falta años luz años luz para llegar a comprenderlo. Gracias, Dardo, pero todo ayuda. Guillermo, vamos con vos después con Juan. Bueno, muchas gracias. Inicialmente quería agradecerte a ti, Horacio, por la lectura semana a semana de estos textos sagrados y principalmente a Albina, a Dardo y por cierto a Marco por la interpretación que le dan, porque por lo menos a mí me genera la posibilidad de comprender muchas cosas que de la sola lectura a veces me es difícil. Entonces, la participación de ustedes tres, a quien mencioné, más los aportes que hacen las distintas personas que participan, a uno le empieza a dar un poco de contexto y traduce lo que a veces es un poco complejo en algo un poco más entendible. Y Dicho eso, Guillermo, perdón, y nos genera más preguntas, que también es bueno. O sea, no sí, nos genera más confusión, nos genera más preguntas. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? sí, bueno, eso me recuerda que mi rol de alumno, que ha sido tal vez demasiado extenso, siempre yo decía, a mí me gustan los profesores que cuando terminen la clase me quedo con más preguntas que con respuestas, digamos. Cuando voy a una clase y salgo con todo claro, digo, uff, perdí el tiempo, digamos. Pero bueno, en fin, tal vez eso sea algo bien difícil de entender, pero para mí siempre ha sido una premisa, digamos. Sí. Bien, volviendo al texto de hoy día, me recordaba que cuando era pequeño, 5, 6, 7 años, uff, mucho tiempo atrás,
creo que andaban dinosaurios dando vuelta por aquí por Santiago. Eh, las preocupaciones eran prácticamente mínimas. Era ¿a qué hora voy a juntarme con el vecino a jugar? ¿Qué vamos a almorzar? Y punto. En cambio, hoy día vivimos en un mundo tan lleno de inputs, tan lleno de alteraciones, de información, con un montón de ingenios que nos entregan información que a algunas personas, afortunadamente a mí no, los hacen esclavos del teléfono. Entonces, uno como que de repente pierde un poco la noción de las cosas que son relevantes respecto a las cosas que son superficiales. Y dentro haciendo una asociación a lo que leímos, aquí en alguna parte dice, el hombre ofrece fácilmente todo lo suyo a dañinos placeres sensoriales. Y sensoriales me refiero al contexto, aquí creo que lo abarcan todos aquellos aspectos eh, creo que son útiles para satisfacerse, ¿no es cierto? Y estaba pensando que yo, por ejemplo, tengo por ahí una lista en el computador con todas las cosas que tengo por hacer. Y me pregunto, ¿dónde está puesta las prioridades y dónde tengo inserto, por ejemplo, la lectura de textos sagrados o darme un tiempo para pensar en Dios o tiempo para meditar? No lo tengo, no lo tengo. Lo puedo tener conceptualizado, pero no está ahí. Y también me pregunto qué pasa si yo, por ejemplo, aprieto un delete y borro todo. ¿Qué pasa con mi vida? No pasa nada, porque lo relevante no es precisamente lo que está escrito ni los pensamientos que llegan, salen y van, sino que lo relevante está justamente lo que estamos hablando acá. Es decir, tener la capacidad de, por un lado, vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida mundana, que obviamente no se puede dejar de lado, pero tener una concepción clara de que hay algo que es mucho más profundo que eso. Y eso más profundo tiene que ver con la concepción de tener a Dios presente en todo momento. Porque aunque no lo tengamos conscientemente, está, está Dios presente en todo tipo de actividades. Y por eso que, como todos ustedes, me imagino que lo visualizan con mucha claridad, para mí no existen las coincidencias, sino que simplemente hay causalidad. Y tengo tantos ejemplos de cosas que ocurren de una forma que evidentemente ni en la mejor de las probabilidades podrían ocurrir, pero ocurren. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Es porque hay un Dios que está interno y que está dentro de nosotros, que está fusionado con nosotros y que vive en nosotros, que de alguna manera lo permite. Entonces creo que el gran mensaje que yo me quedo que recibo de esta lectura es que tenemos que enfrentar este desafío que nos da esta vida, esta encarnación, y tener presente algo que de repente se nos olvida, que el tiempo es finito, es súper finito, y de repente ese tiempo se acaba. No sabemos cuándo se va a acabar, no lo sabemos. No les voy a repetir algunos ejemplos donde he visto, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se acabe el tiempo mío, por lo menos, así en forma muy directa, pero se acaba. Entonces, la reflexión que me hago es cómo trabajar con mayor nivel de ímpetu, eh, por ejemplo, la, la abstracción, neutralización o eliminación de tantos pensamientos que no conducen a nada, que no nos aportan nada. ¿Y por qué no tratar de fijarse un poco más en, en cosas relevantes? Eh, yo les comentaba de que normalmente, no siempre, antes de tratar, pienso en Dios. Y la pregunta es, a ver, si normalmente mi torta son 55 minutos, más o menos, ¿por qué solamente me dedico a pensar en Dios 30 segundos antes de trotar? Porque no dura más mi pensamiento, 30 segundos. ¿No será que la ecuación está incorrecta? ¿No será que antes de trotar debería estar a lo mejor unos 10 minutos pensando en Dios y en vez de trotar 55 60 minutos, trotar solamente 40?
tal vez de repente digo, tal vez tengo las prioridades un poco equivocadas. ¿Qué saco con llenar mi computador con temas varios por hacer y al final del día decir, uff, de lo que me propuso, de lo que me propuso hoy día cumplí, no sé, el 80%. ¿Pero el 80% de qué? ¿De lo trascendente? A lo mejor hubiera sido bueno colocarse para un día, domingo, por ejemplo, una sola meta. Estar tranquilo, relajado, meditar, pensar en Dios, hacer familia, hacer un acto de buena voluntad, ayudar al prójimo. Y eso sería probablemente mucho más valioso que el cumplir numerosas metas. Y con eso vamos avanzando, como aquí se dice, poco a poco, en esta senda de la liberación. Para mí me deja un desafío. Muchas gracias. Sí, sí, qué lindo. Sí, lo menciona acá. También todo lo que vos dijiste lo narra acá Sati Asai. Gracias, Guillermo. Juan, querido, adelante. Bueno, saludos a todos. La primera pregunta que me haría es ¿dónde estoy aquí y ahora? Y esto de tener la mente, esto que Krishna le dice a Arjuna, tener la mente fija en mí. Bueno, yo no lo hago en Krishna, lo hago en Swami. Y sí, logro un estado que depende de las circunstancias, a veces es un sentimiento más profundo que otros. Eso que el último suspiro va a surgir por la coronilla, lo dije la otra vez, ¿no? En la época decía Hatha Yoga, sí, tenía presente dónde estaba la coronilla y cómo podía sentirla. Ahora hace mucho que no hago Hatha Yoga y no, creo que no estoy seguro que salga por ahí. Y hay otras técnicas de sadhana que son importantes, el esfuerzo continuado, eh, purificarse continuamente, tanto en servicio como en pensamiento, sobre todo en pensamiento, que es la cosa más importante de todo, ¿no? Eh, pero eh, todas estas cosas son parte de hacer el sadhana y tener la mente fija en Dios. Y como ya lo dije otras veces, ¿quién es ese Dios? Yo me apoyo mucho en Swami y en ciertos momentos he logrado un contacto mucho más intenso que en otros. Ahora, en momentos difíciles, sobre todo en momentos difíciles médicos que últimamente he pasado, llega un momento que es muy, muy bien lo definió en esa palabra Horacio, la incertidumbre. Y ahí no es que le pido a Swami ayudarme a decidir, sino que sea lo que tenga que hacer. Esa incertidumbre, esa cosa, aprender a no hacer, es decir, aprender a no sentirse, a dejar de lado, mejor dicho, porque establecerlo como una rutina continua es difícil, ¿no? Pero dejar de lado esa idea que tenemos que somos los hacedores, que nos persiguen toda esta vida. El momento de la incertidumbre. Y bueno, y si que sea lo que tenga que hacer. Yo he puesto mi esfuerzo a través de sadhana, a través de meditación, a través de pensar en esa conciencia universal, en ese Dios, en tratar de amar o tratar de avecinarme a ese sentimiento de un amor puro. Ahora, lo que hay más allá, no lo sé. Todas estas
especulaciones de los textos sagrados, la Biblia, el Corán, aún el Yoga Vasista, el mismo Gita, nos hablan de toda una estructura cosmológica, en algunos casos la teologizaron y demás, que yo no sé si es ese modelo que funciona o no. No, ¿cómo lo puedo decir? Y teniendo fe, bueno, sí. Pero para mí puede ser así como puede ser una cosa totalmente distinta. Lo digo un poco también, probablemente estoy contaminado por mi formación de físico, ¿no? El que estableces un modelo para entender una realidad y después de algunos años, décadas, te lo cambian todo. Entonces, ¿qué sabemos si este es el último modelo? O más que el modelo, lo que era importante era conducir a la humanidad a pensar en una forma distinta e incorporar ciertos hábitos para la evolución humana. Entonces, todas estas cosas, aceptarlas como dogmas sacros, no me va. Entonces, ¿cuál es para mí, no sé, le digo como lo pienso, esto de tener a Dios presente en el último momento? Y ese último momento es lo más importante. Que me vaya a un cielo, a un infierno, o a uno de los mundos intermedios, y qué sé yo, no. Para mí lo importante es llegar a ese momento con la entrega, el momento de incertidumbre. Porque los cielos, bueno, este nene Indra, se lee en el Vishnu Puran, Krishna estaba bastante enojado con el comportamiento de este Indra, que el rey de los cielos, pero las hacía de todos colores. Entonces, creer en qué es el cielo, qué es la tierra, y no lo sé. Por eso creo que todas estas estructuras de especulaciones han ayudado y están ayudando a la humanidad a pensar en una forma diferente. De ahí que sean realidad o no, no lo sé. Pero es un paso importante para la evolución. Y yo me conformaría con llegar a ese momento de sentir la fusión. Lo que hay más allá no me preocupa. Sara. Qué lindo, muy intenso, muy profundo. Muchas gracias, Juan. Billy, Miguel, si pueden expresarse. Después está también Gisela, bueno, está Lili, Andrea, Silvia, Eva, creo que Lili también, bueno, siéntanse cómodos para expresarse. Adelante, Billy. Zaira, gracias, un saludo especial a Marcos. Eh, por redes he encontrado recientemente algo que me hizo revisar una duda que nació de un comentario en redes sociales que decía, no, existen personas con alma y y un montón de seres humanos que son entes, como una masa crítica diferente a quienes creemos o quienes nos sentimos con atma. Y tiempo anterior, antes muchas veces, creo que antes de las redes, en un pensamiento del día de un mes de mayo, que no sé qué año es porque empecé a buscarlo y buscarlo y aún ni siquiera por los buscadores lo he encontrado, quería conocer cuál era el término que Sai Baba podía establecer si realmente existían o no existían seres con atma o sin atma. Entonces empecé a encontrar que Swami dice Baddha, o aquel que es un esclavo de la ignorancia. Buddha, que es confundido, el necio. El Avidyagrasta, el dominado por la ignorancia. El Ajnani, aquel que muchas veces lo habíamos declarado, yo aquí lo tenía confundido con el que no tenía el Avidya, el que no tenía conocimiento. Y como decía Dardo hace un tiempo, todos esos términos adscritos lo que ayudan es en un momento dado a poder tener un poquitico más de claridad hacia dónde vamos, es decir, tener direccionamiento. Y en esto
yo creo que hay un direccionamiento claro y es de que la mente puesta en Dios es un acto sencillo, pero también tenemos que entender qué es la mente. Como dice Swami, es una tela llena de hilos, llena de deseos. Y los deseos tienen también otra expresión, la mente tiene otra expresión que es la razón, la imaginación, la memoria, la reflexión, las emociones, el ego. Y creo que la habilidad que tenemos todos para llevarla a, a la fusión con Dios no es algo que tenemos que esperar hasta la muerte, porque no hay una supuesta muerte, no existe en el futuro una muerte, solamente existe el presente, existe el ahora. Existe realmente el omnipresente. Por eso el viaje del presente al omnipresente es sencillamente darnos cuenta cómo funciona nuestra mente y quiénes somos nosotros. Creo que el desapego y la renunciación son los dos remos que hay para esto. El desapego al ego, a todo lo que creemos ser, a todas nuestras inquisiciones mentales, a nuestra formación profesional, a todo esto es sentir en lo cual creemos. Pero fundamentalmente después de esta duda que me nació, todo esto que estoy hablando, después de reflexionar la lectura del día, me hace ver que que todos tenemos atma, que no hay una masa crítica de personas que están ahí, sino que existen ellos como una masa crítica de personas que tienen una gran oportunidad muy sencilla, que es simple, que cambia de un momento a otro y que de un momento a otro cualquiera de ellos es mucho más sabio que aquellos que nos la pasamos en círculos de estudio, porque esas personas, el conocimiento de la divinidad es omnipresente, omnisciente, omnipotente, está allí y ahí es donde nosotros logramos la divinidad. No esperando a que la muerte nos agarre, que si de pronto tenemos que hacer, como decía Juan, eh, una sana específica para lograr la liberación, porque creo que hay elementos sustancialmente en el conocimiento de todos los maestros, de todas las prácticas, pero sustancialmente es solamente, como dice Krishna, colocar la mente en Dios, ser sencillo, no es tan difícil, y que creo que eso está democratizado. Sairam. Mili, y aprovecho y Albina se va a reír con lo que voy a decir porque uno sigue acumulando sabiduría con lo que uno escucha del grupo, ¿no? Cuando vos decís la mente en Dios, y uno tiene que describir qué es Dios para cada uno, porque eso, la mente en Dios, ¿y a qué Dios? Como vimos el sábado pasado, con un atributo, con forma, sin forma, ¿a qué Dios estamos hablando? Y si estamos apuntando a que Dios es todo, Yo también. creo que son oportunidades porque todos en algún momento estamos en todos esos estadios. Hay muchos momentos en donde yo tengo que, como decía Leonardo Guter, en un momento gritar, Swami, Swami, Swami. Y ese es el Dios que uno necesita en el momento de la urgencia, en el momento que me voy cayendo, en el momento, como decía Juan, en el momento de la enfermedad, del discernimiento, como decía, pero también el Dios intelectual del que hablamos aquí, en el círculo, en el que conocemos todos los estadios y todo. ¿Por qué? Porque realmente Dios ha creado todos estos mundos en los que podemos vivir disfrutarlo de manera multidimensional. Yo puedo disfrutarlo en los aspectos más burdos de mi vida, pero también lo puedo disfrutar en los aspectos más excelsos de mi vida. Es solamente abrirnos para poder decir, Él es omnipresente y está en todo. Ahora que si alguno lo quiere solamente en el Brahma Loka, pues claro, es un purista, es una persona que en un momento dado piensa que va a vivir no sé cuántas vidas para poder llegar allí. Y ese será el camino, ¿no? El camino que decía Dardo, el camino paso a paso. Entonces, váyase usted paso a paso y libérese de eso y vaya usted identificando cada cosa o sencillamente entréguese y ya con la mente en Dios, eso ya es la liberación. El tema es de que muy seguramente la fisiología nuestra le va a permitir a usted salir por el Brahma Chakra. ¿Por qué? Porque ya está, a usted lo cogió en eso. Ahora, tiene dos remos, discierna y desapéguese.
El problema es de que nos apegamos mucho a inclusive a la ignorancia, que es lo más difícil. Qué grande, Willy, qué lindo. Y sí, Zaira. coincido que también es móvil esto de la concepción del Dios que vemos en ese momento. Como decía, a veces queremos el Dios con forma y lo llamamos a grito y a veces concebimos la totalidad y Dios va a aceptar, creo, todo. Todo. Adecuar Usted acepta lo que sea. Muy bien, creo que sí, ¿no? Sí, Zaira. qué lindo. Miguel, si puedes expresarte. Muy buenos días para todos. Bueno, pues en el primer párrafo de este capítulo 17 que iniciamos hoy, precisamente lo que comentaba Billy ahorita, eh, quien está con la mente puesta siempre en mí, quien está siempre recordándome, ese seguro que soltará su último suspiro por el centro de la cabeza y me alcanzará. Entonces, de alguna manera, pues nuestra mente, nuestro propósito de vida debe ser buscar precisamente esa fusión con Dios, esa disolución, como dice el texto al final de lo que leímos hoy, como el azúcar o como la sal que se disuelve en el agua, no la vemos, pero está presente allí y la prueba de ello es su sabor. Precisamente, también más adelante, Krishna habla y Swami nos dice que el hombre común está establecido en el cuerpo y el alma individual y se identifica con el cuerpo y con el aliento, con lo particular, con la ola. Por eso es zarandeado por la alegría y el pesar, se eleva y cae en cada experiencia. Entre los ratos de calma y de tormenta, muchos ventarrones lo hacen tambalear. Entonces, al final dice Swami que es mucho, no es mucho lo que anhela, pero sí quiere ganar mucho en el campo espiritual. Dice que los seres humanos estamos más hundidos en la oscuridad que en la austeridad, pero deseamos los frutos que solo la austeridad nos los puede ofrecer. Entonces, para esto debemos nosotros también, de alguna manera, prepararnos para ese proceso eterno de vida, que de pronto lo llamamos, le tenemos un nombre al cual no sé si será por reacción instintiva, que es el proceso de muerte. Lo llamamos así y lo vemos como el caos, el aniquilamiento. Tal vez es esa la expresión que nosotros interpretamos como ese concepto de muerte. De modo que ese proceso de muerte es en realidad un proceso de vida que pasa por diferentes etapas evolutivas y poco a poco va comenzando a transformar eh, esa alteración de la conciencia, de forma que vamos avanzando escalón por escalón, evolutivamente hasta que logremos nosotros realmente realizarnos y ser esos Mahatmas, dejar de ser esa persona que nos creemos únicos, individualizados y pensemos más desde el punto de vista universal, desde el punto de vista infinito. O sea que seamos conscientes de que somos Dios. Entonces, para esto, pues de alguna manera, lo que tenemos que nosotros hacer es aumentar el dominio sobre las influencias externas y controlar nosotros en este cuerpo físico, mientras estemos en este cuerpo físico, introducir a nuestro cuerpo alimentos sanos, de tal manera que esos 5 elementos que ingresan eh, a nuestro cuerpo físico, la tierra, el agua, el aire, fuego, de alguna manera haga que las impresiones mentales que tengamos y las impresiones de el sonido, del tacto, la vista, el gusto, el olfato, realmente sean constructivas hacia
establecernos en que realmente somos pasajeros en esta vida, pero que estamos evolucionando y que nuestra conciencia sea cada vez más amplia. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener un buen alimento, unas buenas impresiones para nuestros sentidos y buenas asociaciones de tal manera que lo que esté rondando en nuestra mente, una vez finaliza el encuentro con estas personas, como en este círculo de estudio, nos deje a nosotros inquietudes, pero que sean constructivas y que anhelemos realmente llevar a cabo esas austeridades que Swami nos pide para alcanzarlo a él en el último momento de la que le corresponda a este cuerpo existir. Mm, Muchas gracias, Horacio. Un feliz día. qué lindo, qué lindo. Gracias, Miguel. Bueno, Gisela, si querés expresarte, también Silvia, está Lili, Eva, Andrea, estaba Dora antes también, antes del Ay, cierre del vídeo. Adelante, Eva. eh, buenos días, hermanos. Bueno, con esta lectura he comprendido que hay dos clases de liberación, pero pensando cómo Arjuna va siendo, sus dudas se van aclarando. Y yo pienso que si Arjuna llegó a tener la liberación, eso no sé si se logró o no, Saida. Alguno que recuerde cómo era la epopeya, pero me imagino que sí, obviamente. Pero bueno, gracias, Eva. ¿Alguien que quiera seguir? Se abre el micrófono y se expresa, si no vamos con el cierre de Albina. Eh, yo, Bueno, ten- yo sí, tendría, como siempre, preguntas. Eh, Tal vez no es en estos párrafos, pero considerando que los ciclos eh, son continuos, eh, de las cuatro eras, donde todo comienza, se desarrolla, se destruye y se vuelve a comenzar. eh, Me pregunto, en este contexto, ¿cuál es el sentido de la liberación? Em, a mí personalmente me encantaría que se pudiera llegar a esa disolución definitiva, pero parece ser que tampoco es definitiva. Zaira. pavada de pregunta. Quedamos todos congelados, claro, porque también es una duda existencial, ¿no? Si esto, el pralaya, ¿no? Con la disolución cósmica, ¿qué se funde? ¿Qué retorna? ¿Qué es la disolución? Pero como dije antes, por lo menos para mí estoy años luz de comprensión. Estoy en el camino y con eso para mí por ahora me satisface. Pero bueno, vuelvo a decir, estaría bueno que estuviese Marquito Ericia para ayudarnos. Albina, querida, si querés hacer tus comentarios. Gracias, Lili. Ahí tenés muteada. Ahí está. No, me quedo pensando en lo que cada uno aporta, dice, porque es tan extenso, es tan profundo el tema, Claro. que lo que cada uno aporta desde su sentir, digamos, es tan valioso que para mí eso en lo que aporta un círculo de estudios, ¿no? Yo he leído el Gita sola hace muchos años atrás y lo he comprendido a mi manera y poco y nada. Empecé con el Gita de Prabhupada que llegó a mis manos hace añares y con el Gita de Baba se me hizo mucho más fácil, digamos, en cierta manera,
pero sigue teniendo esa profundidad extraordinaria. Pero Baba con sus palabras nos lo hace llegar, nos lo hace más comprensible para que podamos entenderlo. Eh, yo me detuve en este punto, ¿no? Cuando le habla del Mahatma. Eh, y dice, hay muchos que hoy día se consideran a sí mismos como tales, pero no tienen pureza en su corazón. Luego dice, los puros de corazón no tienen más nacimiento ni muertes. Sin alcanzar esa pureza, no podrás escapar de la ronda de nacimientos y muertes, por muchas que sean tus acciones meritorias. Bueno, ¿qué es la pureza de corazón? Porque Baba nos habla largo y tendido de la pureza de los pensamientos, de la mente. Y allí comienza, siempre desde mi punto de vista, ¿no? Porque, ¿qué pasa recordando a Dios y teniendo a Dios solamente en la mente? Que no se cruza ningún pensamiento negativo, ningún tipo de pensamiento, solo estar inmersos en en la divinidad, que resulta muy difícil en la vida diaria que tenemos que hacer infinidad de tareas. Pero, ¿cómo adquirir la pureza de corazón? Con pureza de pensamientos, pureza en la palabra, pureza en la acción. Para mí son los pasos que van a llevar a la pureza del corazón, que puede resultar más difícil o más fácil para algunos, pero comienza allí, porque la pureza de corazón no es algo que se adquiera tan fácilmente y de un día para el otro. Nosotros tenemos como católicos una imagen que es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Sagrado Corazón. ¿Y cómo era el corazón de Jesús? Como para tomarlo como ejemplo. ¿Cuál era esa pureza de corazón? ¿Y qué significa ser puros de corazón? Es tan importante como, porque acá lo dice Krishna, sin alcanzar esa pureza no podrás escapar de la ronda de nacimientos y muertes. Y evidentemente nos está hablando de la pureza del corazón, pero no del corazón físico, sino llegar al Hridaya, que es el corazón espiritual, y mantenerse en el corazón espiritual, en ese corazón donde solo habita el amor y no hay lugar absolutamente para nada más. Esto que Baba nombra como el pasar, que dice Krishna, es un camino en nosotros mismos para llegar a esa pureza de corazón, para llegar al Hridaya. Sabemos que está, porque Baba nos lo dice. Incluso dice que está ubicado en el lado derecho. Tal vez sea solamente una manera para que lo comprendamos, porque el físico está más bien en la parte izquierda,
más o menos, ¿no? Y, y llegar a esa pureza de corazón es esencial. Y se llega con pureza de pensamientos, con pureza de palabras, con pureza de acción. Y Baba nos habla de la pureza. Más allá de que nos habla de la pureza de los alimentos que alguien nombró, nos habla de la pureza de los utensilios, nos habla de las purezas de los pensamientos al cocinar, de la pureza, de todo tipo de pureza, justamente para llegar a la pureza de corazón. ¿Y qué es pureza de corazón? Es un corazón limpio, limpio, limpio de cualquier maleza. Y luego nos habla de la fusión, ¿no? Cuando le pregunta a Arjuna alguna diferencia entre la fusión y la destrucción. Una vez nos dio en el ashram, me acuerdo que estábamos en el ashram de Brindavan, en Waldfield, una charla, alguien muy cercano a Baba, no recuerdo el nombre. Y él contaba, era profesor de los colegios, y le dice, Baba, hoy le tengo que hablar a los alumnos, ¿de qué le puedo hablar? Y Baba le dijo, háblale de la fusión en Dios. Y a él le pareció un montón el tema. Baba, ¿cómo hago para hablarle de la fusión en Dios? Por favor. Baba tardó en responderle, posiblemente porque lo quería hacer pensar, y cuando vio que la desesperación que tenía para hablar de un tema tan profundo, tan esencial, le dijo, bueno, toma el ejemplo de los cubitos y el agua. Entonces, él fue a la charla y llevó un recipiente con cubitos y otro recipiente con agua. Entonces toma un cubito y les dice, estos somos nosotros, agua solidificada. Pero si este cubito lo pongo en un recipiente con agua, se va disolviendo y vuelve a su estado natural. Y así explicó de una manera sencilla para poderlo comprender, ¿no? Lo que es la fusión en Dios. No se destruye, se vuelve a la esencia. Y esto de la fusión es lo que me hizo justamente recordar esa historia, ¿no? Esa experiencia. Y luego dice, Krishna sigue diciendo, el alma individual también se funde así en Dios, así como el cubito en el agua, ¿no? No se destruye. Y a mí me quedó plasmada esa imagen, porque cuesta mucho comprender que nosotros seamos la divinidad, que seamos la conciencia, que seamos el ser, porque uno está muy identificado con el cuerpo, con la mente. Entonces, cuesta adentrarse. Por allí, por aquí lo tenemos, soy Dios, pero experienciar a Dios, ese es el tema. Quería terminar con esto y para retomarlo, ¿no? Con lo que decía Jesús, ¿no? Que él tenía clarito que él y el Padre eran uno.
Y cuando pide para que todos los que lo seguían, y cuando uno dice los que lo seguían, no era que lo seguían para, eh, para que realizara milagros, para que los curara, sino para los que lo seguían realmente, de otro modo. Este domingo se va a celebrar el Día de Ramos, cuando a Jesús justamente la multitud que lo seguía entran a un lugar donde lo recibían con palmas, porque creían que era el Mesías que los iba a liberar del yugo de los romanos. Y Jesús venía para otro tipo de liberación. Entonces, él se refería a los que lo seguían para lograr esta liberación. Y está tan clarito. Jesús no hablaba de la mente, en ese entonces la mente era una gran desconocida, pero sí hablaba del amor, que era lo que el ser humano conocía, porque podía amar a su familia, podía amar a sus padres, podía amar a sus hijos, a su pareja. El amor era conocido, pero la mente no. Pero sí, dice en varias oportunidades, da ejemplo de no juzgar. ¿Y con qué juzgamos? Con la mente. Él no hablaba de la mente específicamente, pero sí decía no juzgar, porque la mente es dada a juzgar. Y ese juzgar es una impureza que debemos corregir. Es la primera impureza, porque estamos juzgando al otro que soy yo mismo y aún todavía más que es Dios. Para llegar a ser puros de corazón, justamente, tenemos que sacar todas esas impurezas de la mente, que es lo que nos va a llevar a decir lo que pensamos y actuar. Entonces, esto que hemos leído hoy es para mí, digo para este Shiva, muy importante para tenerlo en cuenta en todo momento, y más aún con la edad que tengo, que ya estoy como a un paso, digamos, Más de cerca del arpa que de la guitarra, Albina. exacto, Estamos vos todos. siempre me lo recordás, gracias, porque es real. Entonces yo tengo que estar más consciente todavía, porque eh, Dios me ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, o mi karma de llegar a la edad que tengo con este conocimiento para, para no estar, digamos, en la pavada, sino en lo que realmente es esencial. Así que bueno, voy a dejar acá porque sé que Dardito nos va a aportar algo muy importante y que es la pureza de corazón a la cual debemos aspirar, trabajar, practicar, porque sin alcanzar esa pureza no podremos escapar de nacimientos y muerte. Y nos lo está diciendo nada menos que Krishna. Sairá. Qué lindo, gracias, Albina. Nardo, querido. Bueno, Horacio, no sé cómo voy a meter todo esto en 5 minutos o menos. Bueno, primero decir muy interesante la pregunta que planteó Lili. Es algo muy, muy potente e interesante. Si el ciclo cósmico se repite una y otra vez, nos fundimos en Dios y después ¿qué pasa? Bueno, lo sabremos cuando estemos allá. La mente no puede comprender eso. Así que sí, es muy lindo. Otro tema, la aclaración que hizo Willy estuvo hermosa porque en estas épocas que muchos buscan cosas es importante lo que recalcó, porque sí, lo confirma acá el Bhagavad Gita, lo vimos en capítulos pasados donde decía, todos los que se mueven, perdón, tanto los
que se mueven como los que están quietos, todos son seres. Lo dejó clarito que todo lo que habita acá son seres. O sea que eso no hay problema, está dentro de la conciencia infinita, dentro de Dios. Y después otro punto, antes de leer acá lo último, eh, una cosa que dijo también Guillermo Navarro, y que lo que dijo Albina al principio, que al final a lo mejor no fue grabado todavía, es interesante lo que planteó Guillermo. Yo tengo que trabajar o salir a correr o hacer una actividad y me olvido de pensar un poco en Dios en ese momento. Justamente eso nos tiene que dejar de pasar por lo que dice acá el libro. Y Albina dijo, como para tenerlo en cuenta, mientras cruzo la calle me voy acordando de Dios. Fíjese qué acción tan común, tan cotidiana, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en cada actividad que estamos haciendo, acordarnos de Dios. Y, y esto lo aclara un párrafo que leímos el capítulo pasado, que por ahí no se recuerda, y es, la liberación no necesita ser buscada separadamente, aparte de otros objetivos. O sea que está claro que podemos tener objetivos mundanos y paralelamente se va buscando la liberación, en el mejor de los casos, con el pensamiento permanente en Dios. Y bueno, y por último, vamos a pasar a leer algo del Bhagavad Gita original, ¿no? El Bhagavad Gita para todos, donde es solo un verso donde aclara un poquito más el tema. Y dice así, justamente lo separa con un título que dice Los planos de existencia. En el capítulo 8 el verso es el 16. Dice, los planos de la existencia, que están más allá de la muerte, se llaman mundos, lokas, en sánscrito. En el mundo más alto, el Brahma Loka, y en todos los inferiores, los seres que los habitan, incluido Brahma, el creador, ¿no? El aspecto de Dios creador, han de renacer, han de renacer. Pero quien se eleva por encima de esos planos intermedios y llega hasta mí, el estado absoluto, que acababa lo llamó Kaivalya, eh, no conoce el renacer. Así que, bueno, era como, también el Gita obviamente lo dice, ¿no? Qué bárbaro. Qué lindo todo esto. Bueno, gente querida, Dios nos bendiga. Ojalá estemos todos el sábado que viene y se sumen más de los que están cachucitos, como el querido Marquito. Bueno, un abrazo para todos. Buenas fiestas, estas Albina que nos recordaste. Y Dios mediante nos vemos el sábado que viene. Zaina. Om. Shanti, Shanti, Shanti.